De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. En este pasaje de 1 Corintios 3:1 vemos que el apóstol Pablo exhorta, ¿verdad? Y él está considerando que hay dos tipos de seguidores, o sea, dos tipos de creyentes, ¿no? En Jesucristo. Están los que son carnales, egocéntricos, porque se han dejado apabullar por el sistema, o vamos a decir por la cultura en la que vivimos. Y el otro grupo que son comprometidos con Dios, con Jesucristo, que les sirven, ¿verdad? Entonces, debemos aprender a vivir en un mundo que se oponen a nuestras creencias y estilo de vida, sin dejarnos vencer. Esto fue lo que sucedió con la iglesia en Corinto. Permitieron que la cultura, la moda, la vida que ellos llevaban, los mundanos que los rodeaban a los cristianos, afectara sus creencias y no pudieron recibir el mensaje de Pablo como creyentes maduros. Por eso los califica así, ¿verdad? Por eso dice, de manera que yo, hermanos, no le puedo hablar como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Entonces, con esta visión que tiene Pablo, yo creo que es evidente que las cosas no han cambiado también ahora, ¿no? También existen ese tipo de creyentes. Ahora hay dos tipos de creyentes también en la iglesia actual, en el pueblo de Dios. Pero nosotros en esta oportunidad, en esta mañana, vamos a pedir a Dios que nos bendiga, nos dé dirección, que nos hable a través de su palabra, para poder desarrollar la enseñanza de este devocional. Mi Padre amado, nuestro Dios, nuestro Padre, te amamos, Señor. Queremos agradar tu corazón. Queremos ser hijos obedientes. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo sea sosteniéndonos. Que tu Espíritu Santo sea guardando nuestras vidas. Líbranos de nuestro propio criterio, de nuestro necio corazón, de nuestra propia prudencia. Ayúdanos, Señor. Llénanos con tu Santo Espíritu para continuar caminando en este mundo oscuro, Señor. Líbranos de contagiarnos con las costumbres del mundo. Amén y amén. Esto fue lo que Pablo nos hablaba en este capítulo de 1 Corintios 3:1. Hablaba primeramente a cristianos maduros, a otros que aún eran bebés en la fe, ¿no? A los carnales, vamos a decir. Lo mismo puede sucedernos en nuestros días, ¿verdad? O sea, lo estamos viendo. Algunos de los creyentes viven comprometidos con Cristo, le sirven al Señor, están atentos cómo poder ayudar al pueblo de Dios. Por ejemplo, hay un grupo de oración en esta que ustedes conocen, que es el grupo de misericordia de oración. Hay un remanente, hermanos que siempre están intercediendo por otros. Y ese es el tipo de cristianos que están en su iglesia comprometidos, sirviendo al Señor, ¿verdad? Porque confían en el Señor como su Señor. Sin embargo, también hay otros que son lujuriosos e inmaduros, pues han cedido ante la moda, la cultura, vamos a decir, y han adoptado sus ideas, valores y prácticas. Triste, ¿verdad? Porque eso no es lo que Dios nos dice. Después de que Pablo partiera de Greta, escribió una carta para instruir a Tito, un pastor local. La cultura de Greta era similar a la nuestra, con gente rebelde, vanidosa. Pablo le dijo a Tito que escogiera en las iglesias ancianos que fueran retenedores de la palabra de Dios, hombres fieles a la palabra, tal como ha sido enseñada, para que también puedan exhortar con sana enseñanza y convencerlos a los que contradicen. Y esto lo encontramos en Tito 1:9. Tito es un libro muy corto, ¿verdad? Tito 1:9. Entonces, ¿cómo debemos de mantenernos? Debemos mantenernos firmes en la palabra de Dios, mis amados. Es la clave para no ser vencidos por el mundo. El mundo que nos rodea, esta cultura secular, nos seduce muchas veces. Vamos a ser honestos. Es una lucha diaria, la cual está dominada por el materialismo, la inmoralidad y perversión. Vemos la moda, por ejemplo, de las mujeres que tienen ropas muy escasas, inclusive ahora en invierno. Hay chicas que tienen un blazer
pero debajo del blazer, el blazer está abierto y ahí tienen una chaquetita, un polito que notan que se puede ver el ombligo y una serie de cosas que no habla de un temor de Dios, que no habla de una santidad, ¿verdad? Las personas viven desafiando los mandamientos de Dios, aún en el mismo pueblo de Cristo. Por eso que habla de dos tipos de creyentes, ¿no? Pues creen que pueden hacer lo que les parezca sin sufrir las consecuencias. El peligro que enfrentamos es la influencia sutil de esta cultura, infiltrar nuestros pensamientos a través de los medios de comunicación. No solo daña nuestras vidas, sino también la de nuestros familiares e iglesias con sus filosofías, ideas y valores. Es decir, nosotros no estamos marcando la diferencia, es decir, los que pertenecen al grupo de los carnales, ¿verdad? No están marcando una diferencia. Y muchas veces se disculpan. Yo tengo conozco más de una persona que tiene años caminando con el Señor, pero bueno, dice yo estoy aprendiendo, siempre estoy aprendiendo, pero son más de 20 años que la conozco y que lo conozco y no cambian, ¿no? O sea, tienen sus costumbres mundanas, prefieren las fiestas a una reunión cristiana, ¿no? Disculpándose muchas veces diciendo de que tienen que asistir porque es un familiar importante, ¿no? Y como les decía, pues no solo dañan nuestras vidas, sino también la de nuestras familiares e iglesias con sus filosofías, ideas y valores. La única manera de combatirlas es aferrándonos a la palabra de Dios como nuestra única guía. ¿Y por qué debemos hacer esto? ¿Por qué debemos aferrarnos a la palabra de Dios? Fue su Espíritu Santo quien inspiró a varios hombres para que documentaran sus pensamientos de manera escrita. O sea, la Biblia es la palabra de Dios, la Biblia es la revelación de Dios para nosotros y nos enseña de su poder, sus obras, su carácter, su plan de redención y su dirección por la humanidad. Entonces tenemos que valorar y darle el primer lugar a la Biblia, obedecerla, no solamente memorizarla, porque muchos saben que la Biblia, tienen mucho conocimiento, pero no aplican la palabra a sus vidas. La Biblia es el cimiento para nuestras creencias y la verdad. No nos regimos por nuestras opiniones personales, sino por los principios bíblicos que moldean nuestra conducta, conversaciones y carácter. La Biblia tiene valor eterno. Los seres humanos, junto con sus filosofías e ideas, son como la hierba del campo, la cual florece para enseguida marchitarse. Mas la palabra de Dios, nuestro Padre amado, permanece para siempre, como lo encontramos en Isaías 40:8. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Qué maravillosa es la palabra de nuestro Padre amado, ¿verdad? El mundo, por ejemplo, afirma que la Biblia es arcaica y no es relevante. Eso dice el mundo, ¿verdad? Sobre todo los jóvenes, ¿no? Pues no quieren reconocer que su estilo de vida es pecaminoso. Inclusive los chicos usan aretes, se ponen piercings hasta en la ceja, en los ojos, queriendo llamar la atención, ¿no? Yo entiendo esto en un adolescente que está en una etapa de rebeldía, es hasta comprensible, creo, ¿no? Y habría que ayudarlo, pero yo veo con personas que ya tienen más de 30 años y tienen este modo de vestirse, ¿no? Que no habla pues de que Cristo vive en sus vidas, porque nosotros la madurez también la vamos a... porque ¿qué refleja una persona que quiere ponerse tantos atuendos, tantas cosas llamativas? Es que tiene inseguridad, quiere llamar la atención. Mira, ve, acá estoy yo y me tienes que mirar. O sea, se pone cualquier cosa para llamar la atención. Eso no habla de un hombre, de una joven o de una jovencita que tiene a Cristo. Está distando, no está hablando de que Cristo vive en ella. Los hijos de Dios nos caracterizamos por una manera de vestir ordenada, limpia, pulcra, sobria, ¿verdad? Sin necesidad de llamar la atención. Sin embargo, no importa cuánto sea injuriada y atacada, nunca podrá ser destruida. O sea, nosotros como cristianos somos atacados porque somos criticados, nos ridiculizan, ¿no? Nos ridiculizan.
Y sin embargo, seguimos adelante, ¿no? Porque sabemos que estamos bien, nuestra seguridad y nuestra convicción está en la palabra, en el temor al Señor. Y Él nos respalda, Él nos sostiene. A través de la historia de la humanidad, porque es su palabra eterna, Él lo dice. Entonces no tenemos temor de que nos critiquen. Hay gente que sí, ¿no? Le afecta que la critiquen y por eso que ceden al mundo. Y muchas veces se confunden con el mundo. Y yo conozco casos también, ¿no? Que hay que tener cuidado, porque también conocí al pastor, un pastor muy conocido aquí en Perú, Damiano Villa apellidaba. Él tenía su pelo largo, estoy hablando cuestión de 20 años, 20 y tantos años, casi 30, donde el pastor pues se vestía como un hippie, ¿no? Y tenía su arete, pero él trabajaba en la noche con los chicos de la calle. Entonces había que confundirlo porque él nos dio una pequeña explicación de que era innecesario confundirse con ellos porque al joven, al niño de la calle, tú no le puedes hablar de Dios porque ellos han sido muy heridos hasta por los mismos, vamos a decir, hombres que, entre comillas, que son de Dios, ¿no? Ustedes saben que estoy hablando de la Iglesia Universal, ¿no? Que, entre comillas, hacen obra de caridad, pero ellos sí muchas veces han sido violados también, y entonces ellos no creen en nada. Entonces tú, ¿cómo te tienes que presentar ante estos jóvenes, ante estos niños? Tienes que confundirte como uno más del mundo, ¿no? Y ganar su confianza, ayudándolos sin esperar nada, hasta que ellos te preguntan. Va a llegar un momento en que te preguntan, ¿tú por qué no hablas lisuras, por ejemplo? ¿Tú por qué no, por qué me ayudas, no? Entonces tú le comienzas a decir, ¿no? Le comienzas a hablar después de a veces se toma 1 mes, 2 meses para poder hablarles de Jesucristo. Pero así de primera intención no pueden llevar el mensaje, sino tienen que llevarles alimentos, les comparten desayunos, sobre todo en la noche, ¿no? En alguna oportunidad tuve la oportunidad de trabajar con este tipo de personas. Y ahí no te puedes presentar, no te puedes evidenciar como un cristiano. Entonces ahí es justificado, ¿no? Pero esos son ministerios, ¿verdad? Entonces volvemos a lo que Pablo estaba exhortando en 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Amigo, tal vez tú, mi amiga, mi amigo, has ingresado aquí y ya estás escuchando y te has detenido, ¿no? Mira, yo te quiero decir cómo puedes ser salvo. Quizás tú nunca has tenido este llamado. El Evangelio es un plan de salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Nos declara cómo podemos recibir el perdón de nuestros pecados por medio de la fe y ser así reconciliados con nuestro Creador para vivir en santidad. Al aferrarnos a sus enseñanzas, somos transformados para conocer la verdad y defender la fe. El poder está en la palabra, la Biblia. Como Dios Todopoderoso, su palabra también lo es. Tiene todo poder para transformarnos y para ayudarnos a vivir como le agrada a Dios. La palabra de Dios provee esperanza y socorro durante tiempos difíciles. Ofrece dirección y sabiduría. Alivia nuestras cargas, produce gozo, paz, confianza y valentía. Todo eso produce la preciosa palabra de Dios. Nos aleja del pecado. La Biblia nos va a alejar del pecado. Como alguien dijo en una oportunidad, ¿este libro te va a alejar del pecado o el pecado te va a alejar de este libro? No hay más. Dice el Salmo 119:11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nos trae a Dios la palabra y muchas veces nos extraviamos, pero podemos volver a Él a través del perdón, ¿verdad? Dios nos perdona, nos da lo que necesitamos para identificar y refutar el pecado y para guardarnos de falsas doctrinas e ideas. Hoy en día, por ejemplo, está la madre, Dios madre, ¿no? Que se está hablando. Eso es una gran mentira porque han hecho una doctrina a través de un verso bíblico, de un salmo me parece que es. Pero bueno, no nos vamos a desviar de la enseñanza. La Biblia es nuestra ancla, mi amigo, mi amiga, en medio de una sociedad corrupta. El mundo hace todo lo posible para alejarnos del Señor. No puede robarnos la salvación, pero sí nos puede engañar
y tentarnos para que nos soltemos de la mano de Dios. Por eso debemos ser diligentes y aferrarnos a la palabra de Dios. ¿Y cómo haremos esto? Tenemos que mantenernos en una fe inquebrantable. Las dudas sobre la veracidad de la Biblia casi siempre llegan cuando descartamos los pasajes bíblicos que prohíben lo que deseamos hacer o nos ordenan aquello que no queremos seguir. Es decir, hay gente que dice, yo creo en la Biblia, ¿no? Pero esto de que no tengas relaciones con tu enamorado, eso no, pues, eso es normal, eso es normal. A mí han venido a decirme eso. Y yo le he dicho, mira, esto es así, le he tenido que compartir. Y gracias a Dios esas personas están luchando ahorita, ¿no? Están creciendo. Pero uno tiene que ser veraz, tiene que hablar con la Biblia, decir no a lo que es no. En poco tiempo reescribimos la Biblia al apegarnos solo a estas porciones que deseamos aceptar y ponemos a un lado todo lo que no nos agrada. Porque no queremos dejar el mundo. Aunque hay muchos pasajes que no podemos comprender o quizás no sean de nuestro agrado, lo correcto es reconocer que toda la palabra de Dios es confiable. Tenemos que aceptarla y obedecerla. Pedirle a Él que nos ayude, porque el cambio a algunos es fácil, pero a otros tampoco no, ¿verdad? Debemos aplicar las Escrituras a nuestra vida. Las verdades bíblicas no solo son el cimiento de nuestras creencias, sino también el mensaje en nuestro corazón, mente, labios y ojos. Si deseamos vivir en santidad, debemos llenar nuestra mente con la pureza de la palabra de Dios. Cada decisión que tomemos debe ser guiada por principios bíblicos. Entonces, ¿cómo podemos aferrarnos a la palabra de Dios? Muy sencillo, mi amado, mi amigo, mi amiga. Leyéndola. Si tú ya recibiste a Cristo en tu corazón, lee diariamente la Biblia de día y de noche, como dice en Josué. Leyéndola con determinamiento, meditando en ella a diario, agarrar un papel, un lápiz y decir, bueno, esto me parece, no entendí, voy a ir a buscar qué quiere decir esto, ¿no? A la concordancia, al diccionario, ¿verdad? Pero todo eso tú dirás, ay, pero yo no tengo. Mira, todo eso se encuentra en internet y lo puedes conseguir. Ahora ya no es difícil, ya no hay impedimento. Y entonces debemos estudiar la palabra con seriedad, creyendo en ella de todo corazón, obedeciéndola con constancia, aplicándola de manera personal, compartiéndola con seguridad y confianza. Y lo contrario, cuando no nos aferramos a las enseñanzas, ¿qué sucede? Las creencias del mundo captan nuestra atención. Vamos a ser vulnerables, atrapados por la cultura, por el sistema. El mundo se gana nuestra simpatía. Nuestro enfoque se redirige al Señor, en lugar de redirigirse al Señor, se redirige hacia el mundo. Los temas seculares comienzan a formar parte de nuestras conversaciones. El mundo influye en nuestra manera de vestir. La sociedad influye en lo que decidimos escuchar. Usamos nuestro dinero para los asuntos del mundo. Compras la lotería, compras el horóscopo, ¿no? Eso ya va perdiendo la visión de la palabra. Ya no le interesa la Biblia. Solo dedicamos tiempo a las cosas del mundo. Arruinamos nuestro testimonio, somos seguidores a la idolatría. Lo triste de aquellos creyentes que ceden ante la influencia del mundo es que a pesar de que son salvos, desperdician sus vidas. La única solución es arrepentirse, mi amigo, mi amiga. Si tú has caído en esto, estás escuchando en esta hora, arrepiéntete, aléjate del mundo, decide hoy no seguir más las cosas del mundo, destruye todas esas cosas que te apartan de Dios para regresar a su palabra, al Señor. Entonces, mis amados, no desmayemos. No aceptes todo lo que sucede en la actualidad, porque todo esto es un engaño. Este mundo es engañoso. Esta sociedad es engañosa. Yo te digo y yo te animo en esta mañana para que te vuelvas al Señor. El Señor está con los brazos extendidos para perdonarte como hijo
Un día tú recibiste a Cristo y tú puedes pedirle perdón al Señor, empezar de nuevo, como dice 1 de Pedro. Dice, no, si hemos cometido pecado, el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y tú, mi amigo, mi amiga, que has entrado y te has sentido atraído por lo que has escuchado, pero tú no has tomado la decisión, ven a Cristo hoy. Dile, Señor, yo quiero ser un hijo tuyo, quiero que tú me ayudes a cambiar, me arrepiento de haber vivido dándote la espalda, quiero que en esta mañana tú me perdones todos mis pecados y si puedes pronunciarlos, mencionar ahí en la privacidad de tu casa, de tu cuarto, de tu habitación, no sé dónde estás, de repente estás en tu trabajo, retírate al baño y haz esta oración, dile, Señor, perdóname todos mis pecados. Quiero que tú me hagas un hijo tuyo. Yo creo que Jesús derramó su sangre por mí. Acógeme en tu seno de gracia. Ayúdame a caminar contigo, a leer tu palabra en el día y en la noche, a meditar en ella y obedecer tu palabra. Hazme un hombre fuerte, valiente, o una mujer fuerte y valiente. Dile al Señor lo que tú sientes, en el nombre de Jesús, porque es Jesucristo quien derramó su sangre por tu vida, para salvarte y limpiarte de todo pecado. Porque tú y yo merecíamos la muerte, pero cuando venimos a Cristo, Él te da la salvación a través de esa sangre que derramó en la cruz. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dile a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida, que estás arrepentido del pecado. Mis amados, yo quisiera que si tú has hecho esta oración, me escribas a lupc2011@hotmail.com o dejar un mensaje debajo de este video y decir, yo recibí a Cristo, quisiera que me ayuden, ¿no? Y bueno, pues para poder ayudarte te enviaremos literatura cristiana, ¿verdad? Literatura cristiana para que tú puedas leerla, meditar en ella. Y también enviarte los videos que aquí también se comparten. Tú puedes ingresar aquí, hay videos también de proverbios, de salmos, algunos, no son muchos, pero sí tenemos también. Y de esa manera podríamos estar ayudándote también por algún motivo de oración, alguna enfermedad, una dolencia o alguna falta que tengas, algo que necesites en cuanto a, por ejemplo, trabajo, para orar por ti. Mis amados, con estas servidoras será hasta el día de mañana, Dios mediante. Gracias por aquellos que han ingresado por primera vez, sean todos muy bienvenidos. Para mí, yo estoy muy agradecida con cada uno de los que dejan mensajes, con Nina Vega, con Vilma Jara, Walter Fernández, Isabel Gómez, Silvia Gómez me parece que es, Anita Raya. Muchas gracias por todos ustedes que siempre me están dejando mensajes. Es una bendición poder contar con ustedes. Que Dios me los bendiga. Bendiga sus hogares de cada uno de ustedes y de los que se han de añadir. Dios les bendiga a cada uno. Mañana estaremos empezando un nuevo día. No se olviden de recordar que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Bendiciones. Chao, chao.